Buenos días, Felipe. Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a Felipe Luzuriaga. Felipe es ingeniero industrial de Vitoria. Ha trabajado toda su vida profesional como gestor de proyectos industriales. Empezó en una empresa de biotecnología y después ha seguido en una ingeniería con proyectos de aeronáutica, sobre todo, y de automatización industrial. En un momento determinado has emprendido, ¿verdad, Felipe? En un momento determinado quise dar un giro a mi vida y me tiré a emprender. Sí, es cierto que es algo que llevaba ya en la cabeza durante bastante tiempo, no es una reflexión de un día, pero sí hu- hubo dos etapas. Primero fue un amago de emprendizaje que se quedó parado por esta última etapa laboral que tuve en la automatización industrial y que después pude retomar con más fuerza, habiendo también aprovechado los errores que cometí en esa primera, eso es como si queremos decir, amago de emprendizaje. ¿Por qué dices amago? ¿No llegaste Porque a dejar no tu llegué a trabajo tener anterior? ningún cliente. Yo Ah, pues, entendí eso, entiendo el emprendizaje ya cuando empiezas a tener clientes, empiezas a facturar, empiezas a cobrarlo, muy importante, pero en aquel momento hice un proceso, hice un trabajo, pero no llegué al cliente, entonces por eso hablo de amago. Bueno, hay mucha gente que dice que el punto de inflexión verdadero es cuando se contrata a gente, ¿no? Cuando hay que pagar nóminas. Todavía no he Ah. llegado a ese punto. Pues tienes que probarlo. Debería, me Eh, gustaría y espero llegar a ese momento. Bueno, entonces tú, digamos que querías emprender, primero lo intentaste no del todo y después ya, o sea, que realmente tenías ahí la necesidad de hacerlo, realmente. Sí, quería emprender mm, en algo relacionado con la bicicleta, que es mi pasión. Ujú, Eh, yo soy ingeniero y he trabajado muchos años ujú, de gestor de proyectos industriales y es algo que me gusta y se me da bien, pero hubo un momento que pensé que hacer algo relacionado con la gente y relacionado con la bicicleta, que es lo que me mueve y lo que me llena, ujú. eh, era lo que yo quería hacer. Y fue ese clic de voy a hacer lo necesario Ajá. para dedicarme a esto, porque esto es lo que yo quiero hacer los próximos años. Porque encontrar un trabajo por cuenta ajena en el mundo de la bicicleta no era algo que entraba dentro de tus aspiraciones, ¿no, Felipe? Además de muy complicado, sí que tenía esa espinita o ese espíritu de quiero hacerlo un poco a mi manera. Quiero yo, con todo esta mochila que he ido aprendiendo de estos años, Ujú, no quiero ver los toros desde la barrera, quiero ver cómo es esto si lo hago yo, si el control es mío, si yo soy el que pongo las normas. ujú, ajá. De alguna manera eso quiere decir que veías algunos déficits en cómo se hacen las cosas en cuando trabajabas por cuenta ajena, ¿no? O más Más que que déficits, déficits, son cosas mejorables. cosas que yo hubiese hecho de otra forma. Cada Mm, uno tenemos nuestro punto de vista mm, o sea, es imposible. Tú puedes tener muchísima sintonía con tus responsables, pero siempre va a haber cosas que tú harías de tu manera. Y ujú, a la hora de meterme en esto, que era realmente mi pasión, yo sí tenía ujú, claro que quería hacerlo como yo quisiera. ajá. ¿Algún ejemplo de esas cosas que tú crees que podías mejorar en la gestión de proyectos, en este caso, claro? Eh, yo siempre he pensado que la gestión de proyectos era muy de personas, muy Ujú, de interactuar tanto con tu equipo como con tu cliente, desde un punto de vista muy personal. ujú, Una vez que está eso cubierto, que es realmente lo más complicado, el resto, la parte más técnica, puede ir rodado. Entonces, el enfoque a veces demasiado tecnicista de los proyectos, no tanto de
de hacerlo funcionar desde un punto de vista de las personas, a veces me provocaba esa sensación de yo lo hubiese hecho de otra forma. ¿Y si lo comentabas al que era responsable en ese caso? ¿Algunas vez has llegado a tener una conversación así más profunda? Sí, sí, pero es lo Pero que no estaba de comentaba acuerdo antes, contigo, ¿no? cada persona y luego las empresas tienen unas sinergias, tienen unas formas de hacer, mucho más en empresas grandes que en empresas pequeñas, que no tienes tampoco esta libertad para tú poder desarrollarte igual como tú hubieses hecho. Ya. Vale, comprendido. Entonces, fue una mezcla de razones las que te llevaron a emprender. ¿Te recuerdas Sí. el día que tomaste la decisión ya definitiva? No, no, porque, como he comentado, fue un proceso. Fue un proceso. Fue un proceso que fue calando. Quizá lo tenía desde hace muchos años, pero no tenía ese espíritu ni la valentía para poderme lanzar a emprender. Siempre, esta pasión por la bicicleta y estas ganas de querer compartirlo con la gente lo tengo desde muy pequeño, pero poder haber aterrizado todo esto en mi vida, poder tener yo la energía, las ganas, la valentía para poder hacerlo por mi cuenta, ha sido un proceso, no ha sido de un día para otro. No creo que lo hubiese podido hacer antes, por todo esto, no solo por conocimientos, que también, sino por toda esta mochila que he ido cargando que hace que ahora pueda hacer este camino. Pero no hubo algo que te dado como el empujón final, como joder, ya estabas a punto y ya llegó ese estímulo final que es el que te empujó ya del todo, ¿no? Eso no ocurrió. Fueron unos cuantos empujones, sobre todo externos. En mi primera experiencia de aprendizaje, en ese amago que he hablado antes, lo hice todo solo. O sea, me decidí a hacerlo todo por mi cuenta. Y en esta segunda etapa, la mayor diferencia que ha habido ha sido el acompañamiento. El camino del emprendizaje, por mucho que lo pinten, pues no es sencillo, está realmente empedrado. Y en mi caso me ha parecido muy complicado hacerlo solo. Cuando tienes detrás a tu familia, cuando tienes detrás amigos, gente que ha pasado por ese proceso, que te ayuda a remar, porque el emprendedor es el que tiene que remar. Pero hay momentos en estos baches que tienes menos ganas de remar, o te cuesta más. Entonces, tener gente por detrás, pues para mí ha sido realmente la diferencia. ¿Gente por detrás? ¿En qué sentido, Yo, Felipe? bueno, en concreto, bueno, además de mi familia, que me he apoyado en ellos y me dan mucha tranquilidad y me apoyan, han sido dos amigos, bueno, Aichol y Carlos, que tienen sus empresas, que tienen un montón de experiencia y que durante este camino han tenido la paciencia y las ganas y el cariño de querer acompañarme y siguen teniendo. Entonces, no solo los consejos, que cuando ellos han tropezado antes te ayudan a que tú no te tropieces, sino sobre todo la sensación de que no estás remando solo, de que cuando ahí viene una época más floja o tú no tienes tanto ánimo, que te ayuda a seguir remando porque sabes que dónde está el objetivo, dónde está el fin y dónde quieres ir llegando. Eso para mí ha supuesto una gran diferencia. Una gran diferencia. O sea, que son como tus mentores, Aichol y Carlos, ¿no? De alguna Son mis manera. mentores, sí, claramente. ¿Se han involucrado en el proyecto? Además de mentorizarte, ¿se han involucrado ellos Al máximo. accionarialmente? Al O máximo. sea, son socios también, ¿no? Son socios sobre todo de conocimiento, porque mi proyecto por ahora tiene unos costes muy bajos. Son costes sobre todo de horas.
y en horas, que yo soy el que mete la mayoría, pero ellos han contribuido y contribuyen un montón. Entonces, en ese aspecto sí. Vale, o sea que tú tenías dos referentes ya emprendedores en tu entorno, ¿verdad? Tenía dos referencias, pero en este caso me he agarrado a ellos. Sí, pero que ellos, digamos que al margen de que te estés apoyando en ellos una vez que has tomado la decisión, ya antes de tomar la decisión imagino que ellos para ti eran dos personas que de alguna forma te podías identificar con ellos, con el camino que estaban siguiendo, te podías hacer una idea de lo que suponía emprender, ¿no? Sí, claramente, son dos personas que conozco hace mucho, que son amigos, que les he visto en ese proceso, en el proceso de emprender, de enfrentarse a esos problemas y claramente son dos referentes. O sea que tú con ellos mantenías, pues de vez en cuando hablabas y hablabais mucho de lo que suponía emprender, imagino, ¿no? Aunque tú todavía no lo habías hecho, ¿eh? Hablábamos de un montón de cosas, pero sí, entre ellas sí. Ya. Claramente sí que supusieron un empujón, o sí que supusieron ese primer empujón y ahora mismo... Una inspiración, digamos, en esa fase, ¿no? Sí. Y ahora mismo también eso, ese motor extra para seguir empujando todos los días. Sí, porque hay gente que habla, bueno, ¿quién te ha inspirado a la hora de emprender? Pues me dice, no, Bill Gates, Mark Zuckerberg, tal. No, tú tienes ahí dos amigos que son tus auténticos inspiradores. Dos personas cercanas de tu entorno que son las que tú les tenías un poco como referentes, ¿no? Pues mira, esto es emprender, estos lo están haciendo y esto que están haciendo me gusta, ¿no? Me Sí, atrae. porque en realidad yo vengo de familia, tanto por parte de padre como de madre, de familia de emprendedores y es algo que tengo como bastante interiorizado. Pero una cosa es ese referente que no es ese referente ideal, como tú dices, de Bill Gates, pero también como no lo vivía tan cercano como estas dos personas que se han involucrado absolutamente en mi proyecto. Sí, y yo por eso se lo agradezco un montón. Muy bien. Yo creo que toca que nos cuentes de qué va el proyecto, que todavía no te lo he preguntado. Y seguro que tienes ganas de contárnoslo. Como Sí, buen emprendedor, sí. sí. Bueno, yo creé el Urbide, que es el nombre de mi empresa, para ofrecer servicios de guiado en bicicleta en principio por Euskadi y alrededor, Euskadi, La Rioja, Cantabria. Entonces, lo que ofrezco son servicios de guiado a la carta, tanto en monte, carretera como gravel, haciendo experiencias muy personalizadas para cada cliente. Ajá. Vale. Vamos a ver cómo empezamos, porque aquí hay muchas preguntas que hacerte sobre lo que ofreces desde el Urbide. Esto es un servicio personalizado. Es un servicio personalizado a la carta. Lo primero es saber el cliente en qué está realmente interesado. Puede ser dentro del guiado de bicicleta, puede ser alguien más interesado en una parte más igual deportiva, que quieren un reto deportivo, algo más físico, o puede ser algo más como un medio para poder llegar a sitios más difíciles de ver o de forma más cómoda y su interés es más cultural o es un interés paisajístico. Entonces, dependiendo del interés, del tiempo que tenga, de su forma física, de su nivel técnico, pues monto una ruta específica para esa persona o esas personas y ya con esa ruta, bueno, pues desarrollo el guiado, dándoles más importancia a la parte que ellos den más importancia, a la parte cultural. Y tú ese conocimiento que necesitas para trazar la ruta, lo tienes ya adquirido, es decir, tú tienes lo que tienes son horas y horas y horas y días de
de haber recorrido cosas como has dicho, en Euskadi y en torno, ¿no? Eso es, eso Porque es. claro, tú no has parado, no te has bajado de la bicicleta Yo no en... me bajo de la bicicleta desde niño. Ajá, Yo vengo de la bicicleta, competí ujú, muchos años de chaval ujú, y luego he seguido andando. Todo ese conocimiento lo tengo. ujú, Eh, aún así, cada ruta la sigo preparando, me documento, sé la parte más, ujú, más cultural o más paisajística, siempre ujú, intentar dar ese ujú, punto extra, ujú, ese conocimiento, aún creyendo, como he dicho antes en la gestión de proyecto, que es todo de personas, ujú, que es todo lo que yo puedo ofrecer a ese cliente, esa experiencia personal. ujú, Yo no creo que lo que yo aporto sea esa ruta en sí, sino lo ujú, que yo aporto es esa sensación de que puedes venir conmigo, vamos a pasárnoslo bien, vas a disfrutar de lo que tú quieras sin preocuparte nada más porque yo me voy a preocupar y tú vas a disfrutar de ello. Entonces, sí, sí. eso es lo que yo ofrezco, no la Ujú, ruta sí, ni sí, el sí. alquiler de la bicicleta ni nada más. Te han tenido que pedir cosas muy raras, ¿no, Felipe? Me han pedido cosas, bueno, me han pedido a ver si podíamos llevar un perro pequeño en una cestita, que me pareció una cosa muy, muy curiosa, no rara, pero Un poco eh, peligroso, ¿no? Llevar el perro a la cestita, ¿no? En bicicleta. sí, luego estuve investigando, es más habitual, pero son cosas que no te Pero imaginas. Tú estás, en una cestita, es que cuando has dicho cestita me estaba imaginando una cesta de esta de setas. Tú no una dices una cesta cesta de estas cerrada, vale, vale, vale. que Sí, se sí. ponen en la bicicleta y un Vale, poco vale. atado, Ah, vale. pero Mm, Pero es este enriquecimiento que cuando empiezas ujú, a tratar con los clientes, te empiezan a llegar cosas que tú estás metido en tu ordenador, estás haciendo tu plan de negocio, estás viendo tus ujú, posibles competidores o cosas innovadoras, dándole vueltas, no llegas, no lo ves hasta que ujú, estás en contacto con los clientes. ujú, Y eso enriquece muchísimo, muchísimo. ujú. Ya, ya. No sé, una ruta así original que te hayan pedido. Normalmente no se piden rutas originales porque la gente cuenta con que tú tienes ese conocimiento. O sea, Pueden, te piden a ti que tú les digas, sí, quiero hacer sí, algo original, te lo dejo en tus manos, Felipe. Sí. eso es. Ya, ya, ya. Quiero o sea, quiero algo más tranquilo, pero quiero que sea más enfocado a la naturaleza y bueno, Ujú, pues mi nivel físico pues no es muy elevado y tengo 3 horas. O ujú, no, al revés. Yo lo que me apetece es algo más cañero, una ujú. ruta de 100 kilómetros. Entonces, O sea, yo que en función de eso, realmente lo que mueve al cliente es más el llenar un hueco en su tiempo, que quieren que sea en bicicleta, que el recorrer algo concreto. Que... sí, sí, porque yo creo que el que va a buscar algo en concreto, igual no se enfoca a esa ruta en bici, igual Ujú, va andando o lo que sea, si tiene un interés muy concreto. Esto es, sí, sí. voy a enfocarlo desde un punto de vista diferente, voy a disfrutar de una experiencia diferente y en general voy a dejar enriquecerme por alguien que tiene Ujú, este ujú. conocimiento local y me empapo de ello y lo disfruto. Sabes que ahora mismo hay una tendencia en plataformas turísticas a ofrecer productos de este tipo guiados por personas concretas que son, pues, conocedores de una temática eh, específica. Pues yo qué sé. A mí, por ejemplo, me interesan mucho los pozos petrolíferos en Álava, por poner un caso, ¿no? Pues Ujú. imagínate que soy un friki de los pozos petrolíferos y hago una ruta, diseño una ruta de pozos petrolíferos. Y este tipo de oferta, que puede que haya más gente como él que tiene ese interés, pues está empezando a progresar mucho. Hay varias plataformas que se ofrecen con ese tipo de servicios. No sé si has llegado a plantearte alguna oferta de ese tipo. Sí, es que en realidad hay una explosión bastante grande
Ujú, impulsada por la pandemia, pero no, yo estoy ujú, convencido que no es solo por la pandemia, de ofrecer, buscar alternativas mucho más cercanas, mucho más personales, mucho más en contacto con ujú, la naturaleza, más en contacto contigo y con las cosas que te gustan y no eh, productos tan enlatados, si quieres, es la frase. Entonces, somos mucho más conscientes del valor del tiempo libre y de cómo lo gastamos ujú, y cómo lo disfrutamos. Entonces, esta reflexión es otra de las motores que me dio gasolina para poder emprender, porque dije, o sea, no solo es que se me dé bien y me guste y disfrute, es que creo que la sociedad está preparada para esto y está demandando este tipo de cosas, que pueden llegar a un grupo reducido de gente, porque otro tendrá otros criterios, otros gustos, pero que esto puede llegar a la gente y le puede gustar. ujú. Sí, sí, sí. Muy bien. Vale, entonces ya nos has contado un poquito por encima lo que ofreces. ¿A qué tipo de gente te lo demanda? O sea, ¿cómo son los perfiles de tus clientes, Felipe? Mm, Eh, pues los perfiles son bastante variados. Em, yo estoy todavía creciendo y me gustaría crecer sobre todo ujú, con mayor porcentaje de clientes extranjeros. Pero ujú, eh, también he tenido otra parte bastante grande que es como te comentaba antes, que hasta que no estás en el mercado, hasta que no estás vendiéndote, no ves realmente todo el panorama y cuáles son las cosas que funcionan y cuáles las que no, de lo ujú, que tú tenías en la cabeza. ujú, Eh, he trabajado también bastante para instituciones que yo en principio no me planteaba enfocado a empresas, pero no tanto a instituciones. Y, y ha sido también una clientela muy importante de esto, que no lo tienes previsto. Entonces, bueno, ujú, conservar los clientes actuales, intentando abrirme, ampliar, sobre todo hacia el cliente extranjero, que creo que puede tener un potencial mayor, no solo por su potencial económico, sino por, porque cuando viajas lejos estás más dispuesto a invertir en mejorar esa experiencia que solo ese conocedor local puede dar. ujú. Sí, sí. Ujú. Vale, ¿y cómo estás llegando a esos clientes? ¿Cómo estás haciendo la captación de clientes? ¿Qué técnicas utilizas? Mm, Eh, bueno, la página web, redes sociales, eso es algo que se da por supuesto, que exige mucho trabajo, que a mí personalmente me cuesta y que me están ayudando en todo ese tema de ujú, posicionamiento. Luego hay que hablar mucho con mucha gente. Tienes que ponerte un poco en la vitrina a la gente que conoces, ir contándole tu proyecto, ir yendo a las personas que pueden hacer de palanca, contarles el proyecto para que ellos te vayan presentando a otras personas. ujú. ¿Estás hablando de Eh, oficinas de turismo o así? Estoy O... hablando de oficinas de turismo, Ujú, de las instituciones que además de ser clientes también son prescriptores, de agencias de organizaciones de turismo y de turismo activo. Es, eh, ujú, en mi caso, hay una estrategia, pero al final tú vas sembrando y y luego, luego recoges esos frutos después, a veces en cosas que crees que no ha funcionado esa estrategia o esa labor comercial que has hecho,
y al cabo de un tiempo viene y te viene reflejado y dices, mira, pues esto sí, sí funcionaba, o esto sí ha llegado, o esto no. O a veces ni sabes, de repente ha sido de un contacto, de un contacto, de un contacto que le llegó, o la página web. Entonces, es una labor bastante dura o bastante ardua y que tienes que seguir continuando porque todo eso que vas sembrando luego al final va llegando. No todo, pero si no vas sembrando no te llega, tengo claro. Sí, sí, sí. Bueno, en la página web que has hablado de ella, tú incluyes varias rutas ya de alguna forma diseñadas, ¿no? Que supongo Sí. que son las que más interés has podido ver, ¿no? Pues estaba cotilleando, por ejemplo, la ruta Vuelta a Lamboto, que se tiene que ser muy dura, Sí. por el desnivel que se lanza a 1750 metros, pues bueno, entiendo que eso es tanto al ir como al volver, ¿no? Es desnivel positivo acumulado. Vale, o sea, se sube y se baja, ¿no? Las dos Si cosas. subes y bajas Vale, al mismo punto, sí. vale. Entonces, estas rutas, tú aquí lo que haces es explicar cómo son. Y luego ya el cliente lo que hace es decir, oye, pues mira, me interesa esta ruta este día y luego pues tendrá que ver si el día está disponible, entiendo, ¿verdad? Sí, hombre, claro, la disponibilidad mía, pero aún en ese caso, aún el Ujú, cliente me diga, no, me interesa esta ruta, ujú, también la voy a personalizar para ti. ujú, Me, me interesa esta ruta, pero yo, eso, me parece un poco dura lo que has dicho, que es, ujú. bueno, pues esa zona te gusta, pero la Oye, podemos rehacer. yo he ido a lo duro, he ido a posta, a lo más Ya, duro. o no, al revés. Oye, me gustaría hacer esto, pero Sí. paramos a comer y luego a la tarde quiero hacer otros 1000 más. Pues Ujú. te lo La preparo. del Vasco Navarro, por ejemplo, pues esa me parece Mm, sencillita, ¿no? Ahí no hay mucho desnivel. Claro, pero es que los clientes Ujú, vienen así, vienen ujú, desde gente, y no solo el Vasco Navarro, he hecho guiados de mucho menos, de ujú, 5 8 kilómetros, ujú, ver los humedales de Salburúa, por ejemplo, los ciervos, unas fotos y volver al hotel. ujú, Esto es eso, es completamente personalizado. Entonces, ujú, yo las rutas que tengo en la web son como ejemplos ujú, para que la gente podemos hacer lo que tú quieras. Estos son ujú, rutas bonitas que he hecho, que me gustan, pero que la podemos cambiar y hacer para como tú quieras. ujú. Vale. Hay una cosa que no está clara en la web, que es el coste, porque dices que casi siempre es personalizable, ¿no? Entonces, ¿esto más o menos en qué parámetros se mueve? Para el que Eh, tenga, eh, porque habrá gente que estará preguntando, joder, esto puede ser carísimo, ¿no? Entonces, pues sacarle un poco de dudas para que sepa. Esto puede ser carísimo o Ujú, depende de qué ujú, estemos hablando. Podemos hablar de desde 200 euros hasta 600 el ujú, día, dependiendo. ujú, Pero claro, depende ujú, de lo que quieras, ujú, de las horas que vayamos a estar, de lo que vayamos a ver. ujú, Por eso, por eso no está ahí, porque creo que es muy interesante ujú, hacer esa labor de voy a hacer algo muy específico para ti. ujú. Vale. Eh, ¿Qué más te voy a decir? ¿Qué es lo que más te ha costado de emprender, Felipe? Eh, mm, Lo que me más ha has tenido que costado, recurrir a Aichor y a Carlos. me ha costado estos valles de, de este camino empedrado que hablaba antes, hay momentos que va todo súper bien, llega un cliente, llega otro cliente, te llama uno, sale todo bien, y luego hay otros momentos que de repente sale todo mal, te rechazan algún presupuesto, o no funciona. Entonces, estos valles Ujú, que creo que si no tienes todo bien atado, te pueden hacer descarrilar. ujú, Entonces, tener estos apoyos y tener un plan de negocio bien hecho y tener esa estrategia y saber que
que aunque pasen estas cosas, bueno, pues esos dientes de sierra van apuntando hacia arriba. Eso es lo que me ha hecho seguir, pero yo creo que esa es la parte más difícil. Y la parte que yo creo que no se ve mucho desde fuera cuando la gente que no ha emprendido nunca ve el proceso de emprendizaje. Se ve desde fuera como un proceso más lineal y de lineal tiene muy poco. Entonces, yo por eso cuando las veces que he hablado del proceso de mi emprendizaje, siempre he dicho, prepárate para esto, prepárate para los dientes hacia abajo y para prepararte, a estar bien acompañado es una muy buena idea. No es imprescindible, pero en mi caso sí lo ha sido. Y ya terminando, Felipe, ¿qué tal? ¿Has conseguido ya poder vivir de esto o estás todavía en ello o cómo te va? Estoy todavía en ello. Tengo mi sector es fuertemente estacional. Claro. Entonces, claro, esperemos ya primavera, verano, ya poder empezar y así a hacer ese colchón para poder sobrevivir, entre comillas, los meses de menos demanda. O sea que ahora te apoyas en la familia fundamentalmente, ¿no? Ahora me apoyo en ahorros y familias. Muy bien. Pues nada, Felipe, muchísimas gracias por todo tu testimonio y mucho ánimo con estas rutas y ya te llamaré algún día para que nos hagas alguna. Muy bien, muchas gracias por No tu sé si la de interés. los pozos de petróleo, pero bueno, alguna seguro que se nos ocurre. Hombre, seguro que sí, sí. Muy Muchas bien, gracias, sí. suerte. Vale, gracias.